buenas amigos, hoy os vamos a hablar de cómo se están viviendo las protestas de Hong Kong en China. Eso es, muchos nos habéis pedido una actualización de este tema que ya tratamos hace un par de meses, pero antes una pequeña aclaración. El hecho de que nosotros presentemos las reacciones que se han producido en la China continental a través de sus noticias o de sus redes sociales no implica necesariamente que nosotros apoyemos sus planteamientos. Y a lo mejor algunos diréis, pero es que te centras sobre todo en una versión de la historia. Bueno, pero eso es porque pensamos que quizás la otra versión ya os la han contado suficiente. Y además, ¿qué gracia tendrían estos vídeos si os ofreciésemos el mismo punto de vista dominante en Occidente? Yo creo que la variedad de fuentes nunca viene mal. En nuestro último vídeo sobre Hong Kong, os hablamos especialmente de su pasado colonial y también de por qué comenzaron las manifestaciones. Sí, ya os explicamos que el detonante fue un acuerdo de extradición entre China continental y Hong Kong, acuerdo que Hong Kong ya tiene con otros muchos países y que ha quedado en suspenso, aunque eso no ha hecho que cese el descontento. De hecho, cuando hicimos ese vídeo las cosas estaban todavía bastante tranquilas y aunque algunos medios ya estaban diciendo que aquello era el fin de la autonomía de Hong Kong, una autonomía que se supone que Pekín va a respetar hasta el año 2047, nosotros preferimos contemplar la posibilidad de que los derechos y libertades que se disfrutan en Hong Kong vayan extendiéndose lentamente por toda la China continental en ese mismo periodo. Pero en estos momentos no se puede decir que las manifestaciones de Hong Kong están teniendo ese efecto en China, y esto se debe sobre todo al uso de la violencia. Eso es, en el vídeo anterior ya os dijimos que al comienzo de las manifestaciones, cuando eran esencialmente pacíficas, los medios de China apenas hablaban de ellas. Pero cuando comenzaron las protestas de carácter violento, comenzaron a salir todo tipo de noticias y reportajes. Aunque este cambio de postura no solo ha afectado a los medios chinos, sino también a los occidentales, muchos de los cuales han preferido ofreceros la faceta pacifista e incluso victimista de los manifestantes. Es decir, es posible que vosotros hayáis visto muchas imágenes de la policía de Hong Kong disolviendo las protestas con violencia, pero nosotros nos hemos hartado de ver cómo entraban por la fuerza al Parlamento destrozándolo todo, cómo han utilizado tirachinas gigantes para lanzar ladrillos contra edificios del gobierno, cómo han lanzado cócteles molotov o cómo han utilizado punteros láser de alta potencia para dirigir su haz contra los ojos de los policías. Pero también hemos visto cómo humillaban y maltrataban a personas en la calle por el simple hecho de no opinar como ellos, y en el caso de las protestas del aeropuerto hubo una imagen que se viralizó en China, donde podemos ver cómo un periodista de la China continental es maniatado y acosado por una multitud. Además, este periodista, cuando estaba en esa situación, dijo una cosa frente a las cámaras que para muchos en China ha sido considerado un acto de heroísmo, y que fue algo así como: yo apoyo a la policía de Hong Kong, puedes pegarme si quieres. De hecho, se ha convertido en un eslogan súper potente en China, ¿verdad que sí, Lele? Sí, la gente está flipando con ello. Y algunos diréis, ¿pero qué pasa? ¿Que los chinos solo saben apoyar a la policía, a la autoridad? Pero es que tanto en la China continental como en Hong Kong hay mucha gente que piensa que la policía ha tenido mucha paciencia con los manifestantes. Y de hecho, algunas figuras destacadas de los medios de comunicación de Hong Kong, de los no alineados con los intereses de Pekín, han llegado a pegar algún tirón de orejas a los reporteros occidentales por glorificar los actos de violencia de los manifestantes. Y muchos se han preguntado, ¿cómo habrían actuado, por ejemplo, la policía de los Estados Unidos o la policía de muchos países europeos en esa situación? ¿Y cómo habrían reaccionado los medios de comunicación de dichos países si esas manifestaciones además tuviesen un claro componente separatista? Porque claro, a vosotros os han contado que los manifestantes de Hong Kong son pro-democracia, pero en China los conocemos como pro-independencia. Cuando los manifestantes más violentos atacaron el Parlamento de Hong Kong, colgaron una bandera colonial británica, y muchos de ellos han sido vistos portando banderas estadounidenses, cantando su himno, e incluso ha habido quienes han pedido por favor a Trump que libere Hong Kong. Y eso sin contar los ataques a los símbolos nacionales, como cuando tiraron la bandera de China al agua, lo cual dolió bastante por aquí. Además, algunos piensan que este tipo de protestas son un poco contradictorias. Claro, porque ¿qué sentido democratizante tiene poner una bandera colonial británica en el Parlamento? Los británicos nunca permitieron a los hongkoneses elegir a sus máximos líderes. Ya os dijimos que estos fueron elegidos a dedo por Londres hasta 1997, momento en el que la colonia volvió a manos de China. Es decir, con algunos de estos manifestantes ves que sí, que parece que quieren más derechos, más libertades, más participación en la política, pero al mismo tiempo se apoyan en unos países que no destacan precisamente por eso.
y que además no les trataron muy bien en el pasado. No vamos a volver sobre las cosas más que cuestionables que hicieron el Reino Unido y también los Estados Unidos durante las guerras del opio y demás, pero en todo caso esas búsquedas de apoyo o esas llamadas de socorro a países con un claro pasado colonialista o imperialista no han sonado nada bien en la China continental. También hay quienes piensan que todo se debe a los intereses de las potencias occidentales. Sí, antes os hemos dicho que los medios occidentales tienden a hablar de estas protestas como movimientos pro democracia en lugar de movimientos independentistas. Y yo sospecho que utilizan esos términos porque de esa manera los manifestantes de Hong Kong quedan mucho mejor y de paso China tiene un problema más en estos momentos tan tensos desde el punto de vista geopolítico. Y algunos diréis, ya está Javierzo con sus conspiraciones. Pues bueno, para que os hagáis una idea de cómo está la situación en los medios de comunicación, hace poco se publicó un informe en España según el cual hasta el 10% del grupo Prisa estuvo en manos del banco HSBC. Y el HSBC es un banco de Hong Kong, pero de cuño británico, que según algunas malas lenguas ha estado metido en asuntos tan turbios como el de la detención de la jefa de finanzas de Huawei. Al parecer, el banco HSBC tenía una deuda muy gorda con la justicia de los Estados Unidos por cuestiones de blanqueo de dinero y otros asuntos de dudosa legalidad. Pero los Estados Unidos se mostraron dispuestos a hacer la vista gorda con tal de que les proporcionasen ciertos datos de Huawei, que en esos momentos era uno de sus clientes. Y ahora preguntaos, ¿qué tipo de noticias y reportajes sobre Hong Kong creéis que pueden salir de medios financiados por bancos como este? ¿Cómo es que un banco hongkonés de dudosa reputación tiene el 10% de un importante grupo editorial hispanohablante? Y todo eso sin contar los millones de dólares que llegan a los medios occidentales de la Open Society Foundations de George Soros, uno de los mayores enemigos del modelo chino. Por supuesto, eso no quita que en China los medios estén controlados por el Estado, pero está claro que en Occidente los medios tampoco son tan libres como nos hacen creer a veces. Y a mí a veces me da la sensación de que nuestros medios pintan a los movimientos independentistas de diferentes países como prodemocráticos o antidemocráticos dependiendo de si encajan con los intereses democratizadores de determinados países. Por ejemplo, en China muchos piensan que los Estados Unidos han apoyado las protestas de Hong Kong con la excusa de la democracia. Eso es, aquí algunos medios han señalado a la NED, la National Endowment for Democracy, que es una especie de fondo pagado por los contribuyentes estadounidenses que se supone que sirve para extender los valores democráticos, pero que no pocos denuncian como una forma de intervencionismo y una herramienta a favor de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. De hecho, según algunas fuentes, varios de los líderes independentistas de Hong Kong se han beneficiado de estas ayudas estadounidenses. En China se ha hecho muy popular una foto de uno de estos líderes, llamado Joshua Wong, en la que podemos ver cómo se reúne con diplomáticos estadounidenses. Y algunos han dicho, ¿pero qué hay de malo en eso? Es muy normal que los diplomáticos se reúnan con los ciudadanos del país que les acoge. Bueno, a lo mejor en circunstancias normales sí, pero en plena guerra comercial, ver a políticos estadounidenses reuniéndose con independentistas chinos, no sé si es un gesto muy amable, no sé yo. Al mismo tiempo, en Hong Kong también ha habido manifestaciones por la unidad de China. Claro, pero como en Occidente ha dominado una versión del asunto reducido a prodemocracia y antidemocracia, muchas veces te das cuenta de que no saben muy bien cómo informar sobre estas manifestaciones. Y al final da la impresión de que quienes apoyan la unidad del país son prodictadura, antiderechos humanos, vamos, poco menos que unas alimañas. Algunos medios se han empeñado en presentar a esta parte de la sociedad hongkonesa como una especie de horda de paletos con el cerebro lavado. Pero la verdad es que entre ellos hay tanta complejidad como en el bando opuesto, por así decirlo. Nosotros en los medios chinos hemos visto a figuras destacadas de la política y de la economía nacidas tanto dentro como fuera de Hong Kong condenando la violencia de las protestas, y entre los que defienden este discurso por la paz y por la unidad del país también hay celebridades como el legendario Jackie Chan, que también es nacido en Hong Kong. En China muchos pensamos que los hongkoneses nos miran un poco por encima del hombro. Sí, es posible que algunos ya se hayan olvidado de ello, pero hace unos años también hubo unas tensiones bastante fuertes porque parte de la sociedad hongkonesa se oponía a la llegada de más ciudadanos de la China continental. Porque claro, aunque Hong Kong pertenece a China, los chinos necesitan un permiso especial para poder entrar en ella. Y esto no es tan diferente de lo que ocurre, por ejemplo, en Europa con los inmigrantes. Muchos chinos han querido y todavía quieren ir a Hong Kong en busca de una mayor calidad de vida, y hay hongkoneses que ven esto como
como una amenaza. Es decir, por una parte es innegable que Hong Kong disfruta de más derechos y libertades, pero son derechos y libertades sobre todo para los nacidos allí y para los ricos. Porque si eres pobre, nacido en China y quieres emigrar allí, lo vas a tener bastante difícil. Y en la China continental también hay muchos que piensan, ¿cómo estaría Hong Kong en estos momentos sin los beneficios que ha obtenido del crecimiento de China? Porque no olvidemos que gran parte de la inversión extranjera en el gigante asiático entró por allí. Aunque claro, ahora Hong Kong ya no es aquella puerta privilegiada al mercado chino. Ahora hay otras formas de venir a China a hacer negocios. De hecho, yo soy de los que piensan que detrás de esta supuesta lucha entre independencia y unidad, democracia y dictadura, hay un problema básico al que nos enfrentamos muchos jóvenes y no tan jóvenes de unos cuantos países desarrollados. Porque aunque os hayan dicho que estas manifestaciones son family friendly, la verdad es que los que están metiendo caña son sobre todo los jóvenes. Y yo me atrevería a decir que gran parte de su descontento se debe a lo negro que ve en el futuro. Y no solo por las consecuencias que podría tener la pérdida de su autonomía, sino por cosas mucho más esenciales como la corrupción, la dificultad para encontrar un buen trabajo, el titánico esfuerzo requerido para comprar una vivienda y otros muchos problemas que se pueden trasladar perfectamente a países de Europa o América. Pero volviendo al debate de la democracia y la independencia, desde mi punto de vista las dos están íntimamente relacionadas. Es decir, el derecho a la autodeterminación se puede materializar perfectamente a través de una votación, a través de un referéndum, vamos. Pero si la cosa se pone muy fea y China acaba cediendo a esta posibilidad, que lo dudo mucho, preparaos porque, como dicen algunos, se va a romper la baraja y China podría apoyar a otros movimientos independentistas del mundo. Mientras que en estos momentos su postura oficial, y yo creo que la sigue de forma bastante fiel, es no interferir en los asuntos de otros países. Y ellos solo piden a los demás lo mismo, aunque ya sabemos que algunas potencias tienen una irresistible tendencia al intervencionismo. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. Y si queréis que hagamos más vídeos como este en los que invertimos un montón de horas de investigación, grabación, edición y demás, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Bueno, ya sé que después de este vídeo muchos dirán ¡wow! Ya está Javierzo defendiendo a China, atacando a los hongkoneses. Bueno, pues a mí, si queréis que os diga la verdad, el hecho de que Hong Kong sea o no parte de China me importa más bien poco. A mí me encanta este país, pero es que simplemente no es asunto mío. Aunque Lele no lo ve así, ¿eh? Para mí, Hong Kong es China. De todos modos, lo que no me ha gustado nada es la forma en que algunos medios han presentado esta historia como una lucha entre buenos y malos. Yo crecí envuelto en el llamado conflicto vasco, y algunos diréis, ¿y qué tiene que ver eso con Hong Kong y China? ¿Qué tiene que ver eso con sus demandas democráticas? Bueno, pues donde yo vivía también mucha gente asociaba a España a dictadura y Euskal Herria a democracia socialista. Pero en España también había muchos que asociaban a Euskal Herria con el terrorismo. Y yo creo que si una lección podemos dar españoles, vascos y navarros a los chinos y a los hongkoneses es que buenos y malos hay en todas partes. Y que tenemos que hacer un esfuerzo para entendernos. Y ya no digo nada más, ahora podéis meteros conmigo todo lo que queráis.